El Señor te bendiga, tu hermana María Castro, y continuamos con nuestro estudio de la Biblia. En el video primero estuvimos estudiando, hicimos un resumen panorámico desde el capítulo 1 al 12 sobre el Evangelio de Mateo. Y ahí vimos que nos habla del nacimiento de Jesús, de la genealogía de Jesús, hasta el bautismo de Jesús, donde comienza su ministerio. Y en esta ocasión vamos a hacer un resumen panorámico breve desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Recuerda que el objetivo, mi oración, es que esto te motive a leer la palabra y tú hagas tu propio análisis. Si tiene cualquier pregunta, pues vamos a conversar, vamos a compartir la palabra de Dios, porque sé que va a ser de gran bendición para tu vida y para la mía. Pues continuamos en el capítulo 13. Ahí habla de la parábola del reino de Dios, el reino de los cielos. En este capítulo Jesús comienza a enseñar a la multitud a través de parábolas, una forma simbólica de transmitir verdades espirituales. Entre las parábolas más conocidas podemos ver la parábola del sembrador, donde Jesús explica que la palabra de Dios puede ser recibida de manera diferente dependiendo del terreno donde caiga, o sea, el corazón. También vemos la parábola de la cizaña, que habla sobre el juicio final y la separación de los justos y los malvados. Otras parábolas incluyen la de la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido y la perla preciosa, todas las cuales ilustran el valor del reino de los cielos. Los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas en parábola? Y Jesús le explicó que lo hacía para revelar los misterios del reino a los que están dispuestos a aprender, mientras que a los que rechazan el mensaje les será oculto. Entonces seguimos en el capítulo 14, habla de la muerte de Juan el Bautista y más milagros de Jesús. Este capítulo relata la muerte de Juan el Bautista a mano de Herodes, quien, influenciado por la danza de la hija de Herodías, ordena que Juan el Bautista sea decapitado. Es interesante, eso le motiva a que profundicen en ese capítulo. Después Jesús realiza varios milagros. En ese mismo capítulo vemos que Él alimenta a una multitud de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Además, también camina sobre las aguas para alcanzar a sus discípulos que estaban en una embarcación donde estaba pasando una tormenta, y también sana varios enfermos en Genesaret. En el capítulo 15 vemos que ahí Jesús nos continúa enseñando sobre la pureza y más milagros. Jesús discute con los fariseos y los escribas sobre las tradiciones humanas que anulan los mandamientos de Dios, como por ejemplo el de honrar a los padres. No ayudan a los padres porque tienen que ofrendar para Dios, y les llama hipócritas. Luego enseña que no es lo que está en la boca lo que contamina, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, es decir, las palabras y actitudes malvadas. Jesús sana a la hija de una mujer cananea también en ese capítulo y alimenta de nuevo a una multitud de 4,000 personas, mostrando nuevamente su poder y su compasión. En el capítulo 16 vemos la confesión de Pedro y predicación de la muerte de Jesús. Jesús está conversando con sus discípulos y le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y él dice, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un maestro. Y entonces, pero él le pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le dice correctamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, sobre esa verdad, mi iglesia será edificada. Gloria a Dios. Más tarde Jesús predice su sufrimiento, muerte y resurrección, lo que Pedro rechaza. Jesús lo reprende diciendo que sus pensamientos no son los de Dios, sino los de hombre. Y ahí podemos ver cómo el Señor nos manda que tengamos discernimiento a veces cuando estamos pasando por algunas pruebas, o a veces cuando tenemos que ser obedientes a algunas cosas que humanamente, que la gente en su humanidad no entiende.
o no entendemos. En el capítulo 17 vemos la transfiguración y enseñanzas sobre la fe. En este capítulo Jesús se transfigura en una montaña frente a Pedro, Santiago y Juan, mostrando su gloria celestial. Moisés y Elías se aparecen con él. Dios habla desde una nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Después Jesús sana a un niño poseído por un demonio, un muchacho que estaba endemoniado, y enseña a los discípulos sobre la fe, diciendo que si tienen fe como un grano de mostaza podrán mover montaña. No, Él no está diciendo que nuestra fe debe ser como un grano de mostaza. Él no está diciendo que no importa el tamaño de tu fe. Si tú tienes aunque sea un poquito de fe, tú vas a ver la gloria de Dios manifestada. Bueno, en el capítulo 18, Jesús nos enseña sobre la humildad y el perdón. Jesús enseña sobre la importancia de la humildad y la sencillez, comparando a los que entran en el reino de los cielos con niños pequeños. También habla sobre la corrección fraternal, el perdón y la parábola de los dos deudores, enseñando que debemos perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7, es decir, sin límite. Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús responde con una parábola que ilustra la necesidad de perdonar de manera ilimitada. Luego, en el capítulo 19, vemos las enseñanzas sobre el matrimonio, el dinero y la salvación. Jesús aborda sobre el matrimonio enseñando que el divorcio no es deseo de Dios, no fue la idea de Dios, y que la unión matrimonial es un pacto sagrado. También un joven rico le pregunta cómo puede obtener la vida eterna, y Jesús le dice: vende todos tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y cuando el joven se marcha triste, Jesús comenta sobre las dificultades para los ricos entrar en el reino de los cielos, pero asegura que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el capítulo 20 vemos la parábola de los trabajadores de la viña y enseñanzas sobre el servicio. Jesús cuenta la parábola de los trabajadores de la viña, donde aquellos que llegaron al final del día recibieron el mismo pago que los que trabajaron todo el día. Y con esta parábola Él nos enseña que el reino de los cielos no sigue la lógica humana en cuanto a recompensa. Luego Jesús predice por segunda vez su muerte y resurrección, y enseña que en el reino de los cielos, los grandes serán los que sirvan a los demás, no los que busquen poder. Seguimos en el capítulo 21, vemos la entrada triunfal a Jerusalén y confrontaciones con líderes religiosos. Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo lo que en el libro de Zacarías se había profetizado por medio del profeta Zacarías. La multitud lo aclama como el Hijo de David. Luego Jesús purifica el templo, expulsando a los mercaderes y enseñando que la casa de Dios debe ser casa de oración, no casa para negocio. Luego enfrenta la oposición de los fariseos, quienes le cuestionan su autoridad. También cuenta la parábola de dos hijos y la de los ladrones malvados, condenando la hipocresía y la rebelión de los líderes religiosos. En el capítulo 22 seguimos, hay más parábolas y más confrontaciones. Jesús cuenta la parábola de la boda del Hijo del Rey, que representa el rechazo del pueblo de Israel a Dios. Los fariseos intentan atraparlo con preguntas difíciles sobre impuestos, la resurrección y el gran mandamiento, pero Jesús responde de manera sabia a cada pregunta que ellos hacen, mostrando su autoridad. En el capítulo 23, ahí vemos los ayes de Jesús. Él dice, los hay a los fariseos. Esto significa una denuncia solemne del juicio, una solemne que implica una declaración que implica grandes calamidades que le esperan a los culpables.
Voy a mencionar dos de ellas. Dice, ay de aquellos que cierran el reino de los cielos. Ay de ustedes, escriba y fariseo, hipócrita, que devoran las casas de la viuda, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Y hay alrededor de 7 o 8 ayes de Jesús. Así es que no pierda en leerlo. Gloria al Señor. Jesús pronuncia una serie de ayes contra los fariseos y los escribas, denunciando su hipocresía, su amor por los títulos honoríficos y su falta de justicia y misericordia. Les advierte sobre el juicio que les espera si no se arrepienten. Entonces, en el capítulo 24, pues ahí vemos el sermón del monte a los olivos. Jesús predice la destrucción de Jerusalén y habla sobre los eventos del fin del mundo. Describe el sufrimiento que vendrá antes de su regreso, la necesidad de estar alerta y preparado para su venida, ya que no sabemos cuándo es la hora. Debemos de estar alerta, nos dice el Señor. En el capítulo 25 nos habla de la parábola del reino y el juicio final. Jesús cuenta varias parábolas relacionadas con el juicio final. La parábola de las 10 vírgenes, donde nos enseña la importancia de estar preparado para la venida de Jesús. Que tu lámpara tenga aceite. La parábola de los talentos, que muestra cómo debemos ser responsables con los dones que Dios nos ha dado. También nos habla la parábola del juicio a las naciones. El Rey Jesús regresará en gloria radiante y juzgará a las naciones. Y continuamos con el capítulo 26, donde nos habla de la conspiración contra Jesús y la última cena. Este capítulo describe cómo los líderes religiosos conspiran para arrestar a Jesús y matarlo. Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Él instituye la Santa Cena, la comunión, y nos dice que lo hagamos en memoria de Él. Y predice que Pedro lo negará 3 veces antes del amanecer. Después Jesús ora en el Getsemaní y luego en ese mismo proceso, más adelante ahí, pues es arrestado. En el capítulo 27 nos habla del juicio, la crucifixión y la muerte de Jesús. Jesús es llevado ante Pilato, es condenado a muerte y luego es crucificado. Durante su crucifixión mucha gente lo humillaron, lo ridiculizaron. Y él muere y es sepultado. Y cuando él muere, la cortina del templo se rasga, un terremoto ocurre y muchos muertos resucitan, dice la Biblia. Y un centurión declaró, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y en el último capítulo, capítulo 28, nos habla de la resurrección de Jesús y la gran comisión. Jesús resucita el tercer día. Esa es la buena noticia, que Él resucitó y se le aparece a María Magdalena y a otras mujeres. Luego se aparece a los discípulos y le da instrucciones para que vayan a todo el mundo, a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús promete estar con ellos hasta el fin del mundo. En este capítulo, Mateo presenta el desarrollo final del ministerio de Jesús, incluyendo sus enseñanzas sobre la venida del reino de Dios, el juicio final y culminando con el sacrificio en la cruz y su resurrección, dando la esperanza de vida eterna a todos los que creen en Él. Entonces, podemos ver que el libro del Evangelio de Mateo nos enseña que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento y el cumplimiento de las profecías judías. También nos enseña la importancia de la obediencia a los mandamientos de Jesús y vivir según los principios del reino de los cielos. Y además nos enseña que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, perdonar a los demás y buscar la justicia y la misericordia. Gloria al Señor. Vamos a orar. Oremos.
Señor Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias Jesús. Te doy gracias por tu amor, por tu presencia en nuestra vida. Hoy nos acercamos a ti con humildad, pidiéndote que nos conceda entendimiento y sabiduría. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender mejor tus enseñanzas y tu palabra. Te pido, Padre Santo, que ponga en nosotros el deseo profundo de buscar siempre de tu presencia, que nuestras almas anhelen estar cerca de ti, que podamos sentir tu cercanía en cada momento, que tu Espíritu Santo nos guíe en cada paso que demos y que nuestra vida se convierta en un reflejo de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a profundizar en el estudio de tu Santa Biblia, a comprenderla en su totalidad y a vivir conforme a sus principios. Que cada versículo sea una luz para nuestro camino y un faro que nos conduzca por la senda de la verdad. Que tu palabra sea más que conocimiento, sino que pueda transformar nuestra vida profundamente. Danos el impulso y la constancia para buscarte en todo momento y que al estudiar la Biblia nuestra fe crezca y se fortalezca. Te doy gracias, Señor, por ser nuestro guía. Gracias, Jesús, por ser nuestro protector. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo presentamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.